Continuando con nuestra ponencia de ventilación y la implicancia médica, ahora vamos a abordar la etiopatogenia. ¿Qué entendemos por etiopatogenia? De vuelta, ¿no? Palabras difíciles, raras, complicadas, y van a entender rápidamente que es para explicar cuestiones simples. Sucede que en medicina, ya lo saben, discúlpenme estas chanzas para romper un poquitito el tedio y el hielo, tienen muchos orígenes etimológicos, ya viene desde hace siglos atrás, basados en raíces griegas y raíces latinas. Entonces, por eso hoy en el español más común, latinoamericano, que utilizamos nosotros, nos parecen palabras difíciles, pero realmente tienen su explicación y su origen. Yo trato de hacerlo un poco más práctico y más llevadero con estos chistes, con estas chancitas, ¿sí? Pero la idea es explicar de la mejor forma posible lo que se quiere transmitir para dar, como alguien alguna vez me dijo, la pata médica a esta importante formación que ustedes están realizando para especializarse en sus respectivas carreras y desarrollos profesionales dentro de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, lo cual para mí me llena de un profundo orgullo y gratitud fundamentalmente a la profesora doctora Sonia Gaviola, que fue quien a través del doctor Germán Víctor Lozano de la Sociedad de Medicina del Trabajo de Buenos Aires dieron también la posibilidad a que yo hoy y ahora en el ciberespacio quede por siempre, tanto para preguntas, para foros, para dudas, como también para bienvenidas críticas, quede eternamente en el ciberespacio para todos ustedes. Muy bien, vamos dentro del ámbito que nos compete, ventilación en el ambiente de trabajo, hablar de etiopatogenia. Etio viene de etiología, que es el conjunto de causas de una enfermedad. Es el estudio de las causas de enfermedades. Y patogenia es la parte de la patología que estudia cómo se originan y desarrollan las enfermedades. Entonces es causa, origen y desarrollo de las enfermedades. Realmente, para lo que nos reúne y nos convoca, lo verdaderamente importante es las causas y de alguna manera explicar qué cuadro etiológico, qué cuadro patogénico puede ir conllevando si esto de alguna manera no se corrige, no se bloquea, no se estopea a tiempo debidamente, con los riesgos que ello tiene para la calidad de vida de cualquier trabajador. Razón por la cual nos vamos a ir refiriendo a los distintos tipos de causas, ¿sí? Que van a generar manifestaciones clínicas con los síntomas que ya vimos, pero que a su vez estén vinculados de alguna manera con los sistemas de ventilación inadecuados o ineficientes o ineficaces, como venimos hablando. ¿Para qué? Y para que nosotros podamos curiosear, investigar, reportar, informar, corregir, prevenir, ¿sí? El desarrollo indeseable de una enfermedad o dolencia. Bien, básicamente podemos definir de todas las causas y a modo nada más que sintético, pedagógico, 4 causas. Estas 4 causas las vamos a ir viendo progresivamente. La primera
causa es la idiosincrasia. ¿Se acuerdan de aquella tríada en los primeros videos donde la vulnerabilidad formaba parte de algo a tener en cuenta porque sumado o potenciado con la amenaza, ¿sí? Podía definir el área de riesgo, vulnerabilidad y amenaza con un tercer factor que todos también debemos tener en cuenta, que es la exposición, ¿sí? Pero la idiosincrasia es a veces en algo que no pensamos y es algo que no permite explicar todo, ni mucho menos justificarlo, pero que debemos tenerlo presente. La idiosincrasia son los rasgos, temperamentos, carácter, etcétera, distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. Por ejemplo, si nos basamos en la palabra temperamento, por definición con un enfoque biológico, es la constitución particular de cada individuo que resulta del predominio fisiológico de un sistema orgánico. Explicación difícil, parece un juego de palabras, pero quedémonos con los primeros términos. Constitución particular de cada individuo sería temperamento. Mientras que carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de todos los demás. Lo primero era rasgos, y rasgo es la peculiaridad o propiedad o nota distintiva de alguien o de un conjunto de personas. Eso es una causa, la causa idiosincrática. A veces cuesta contemplar esto y que la persona maneje su propia idiosincrasia, ¿sí?, adecuadamente, inteligentemente, para no autosabotearse ni mucho menos enfermarse, sino que el manejo preventivo, educativo, tiene que asumir lo que le es particular a él, que forma parte de una característica que le es propia y que no define ineptitud, pero él tendrá que hacer también lo propio. A ver, ¿se acuerdan de la persona en el comedor de la fábrica que se descompensaba ante el olor nauseabundo, putrefacto, de una rotura de un caño de aguas servidas en proximidad del comedor? Mientras que el primero lo único que hacía era comer rápido, o sea, para disminuir, acortar el tiempo de exposición, pero tal vez eso disparado en el tiempo iba a repercutir también en una enfermedad como una malnutrición, nada más que por evitar un olor que no debería suceder ahí, y que para que no suceda también ese lugar donde se come debe tener determinadas características, y una de esas características también debe de tener una buena ventilación, ¿sí? Pero el olor raro, ¿sí?, en otra persona lo que hacía era descompensarlo. Bueno, esto es como la gente que si ve sangre se desmaya, ¿no? Es muy común, muy habitual. Bueno, esa gente es raro que pueda ser periodista gráfico, ¿no? Porque estaría sacando fotos y, bueno, por ahí en la calle empezaría que yo acompañando a noteros que tienen que ver con accidentes y catástrofes. Entonces, pero puede haber una explicación en manos profesionales para lograr el tratamiento correspondiente a ese cuadro, porque una imagen no puede hacer perder el conocimiento a una persona por sí misma, sino que debe haber algún mecanismo etiopatogénico también que lo pueda explicar. El tratamiento adecuado le permitirá superarlo, sobrellevar, continuar, crecer y prosperar dentro de la actividad que eligió. O sea,
esa idiosincrasia de esa persona ante el simple hecho de ver una gota de sangre tenía que ver con algo no constitucional, sino que era un rasgo, ¿sí? Uno más dentro de su vida, pero que era muy sencillamente, lo que no quiere decir rápido, tratable y modificable. Ahora bien, hay otra idiosincrasia que puede tener que ver con características metabólicas y en algo muy específico, hasta inclusive con los reguladores térmicos y receptores que hay en el organismo como dispositivos de aviso, no necesariamente de alarma, ¿sí? Que hacen que se regule naturalmente, idiosincráticamente, la temperatura corporal, ¿sí? O sea, es gente que es más propensa a sentir frío y hay gente que es más propensa a sentir calor más allá de cualquier condición de género o periodo hormonal en la vida normal, esperable y previsible de cualquier persona. Pero en la edad activa, en un lugar dado, hay personas que resisten idiosincráticamente más al calor y otras menos, y lo mismo con el frío. Bueno, eso serían fenómenos idiosincráticos. ¿Qué tiene que ver esto con la ventilación? Bueno, parte de los sistemas de ventilación mecánica están vinculados a, bien dicho, el aire acondicionado, porque lo acondiciono de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la humedad, de acuerdo a las partículas volátiles que hay, porque también tiene un sistema de filtros. Hasta los aire acondicionados de los vehículos tienen estas tres partes, ¿sí? Ahora, utilizadas adecuadamente son eficaces, pero también está la idiosincrasia de las personas, y a quien no le pasó, compartiendo la jornada de trabajo, tener un compañero o una compañera que suban el aire, bajen el aire, pasa a ser la forma de vínculo con el entorno y con sus compañeros, cuando realmente esa cuestión idiosincrática, viendo a todos los demás cómo están, ¿sí? Y bueno, siempre se espera de esto que no haya que gestionarlo, sino que haya que autogestionarlo, pero si no, lo deberá gestionar quien se desempeñe como líder de ese grupo, formal o informal, no importa, para que esa persona que tiene esa idiosincrasia comprenda que es una cuestión particular y no de la regulación de la temperatura del aire acondicionado de ese lugar. Ni se imaginan, o sí, deben de imaginarse porque lo habrán vivido, sufrido o padecido, cuando esto tiene que ver con equipos de ventilación mecánica de aire acondicionado centrales, donde ni siquiera existe la posibilidad de regularlo y uno depende de un control central, ¿no? Se genera a veces situaciones incómodas, pero guarda, las manifestaciones clínicas vinculadas a un eficiente, adecuado y suficiente sistema de ventilación puede hacerlo intolerante, pero por cuestiones idiosincráticas. Entonces hay que tratar a ese individuo o esos individuos de una manera puntual, empática, para que comprendan, ¿sí? Y desarrollen la inteligencia emocional adecuada, que ese problema lo deben manejar ellos, mirando el entorno y teniendo, para aquellos que son más sensibles a la temperatura por debajo de determinado nivel, que tengan un vestuario extra, ¿sí? A veces alcanza con un pequeño saquito, con un cardigan, con un buzo, con algo que no exponga las mangas. ¿Por qué? Porque los receptores a la temperatura que están en los tegumentos, en la piel, están en la superficie expuesta. Si yo la cubro, ¿sí? Esa sensación, esa subjetiva, ese síntoma, esa manifestación clínica reveladora que depende de una causa idiosincrática,
va a desaparecer. Causas biológicas. Las causas biológicas por ahí son más conocidas, aunque sea desde la empiria, por todos nosotros, inclusive los que son mis colegas. Hay cuestiones que a veces no nos detenemos a pensar cuando tenemos enfrente a esa persona que consulta sintomáticamente. Para poder comprender en mucho las causas biológicas tenemos que tener claros algunos conceptos, así también de alguna manera, como hice al principio en el segundo video, ¿sí? Sabemos que cuando aplicamos determinada terminología o palabra, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una de ellas es hábitat, que es el lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, una especie o una comunidad animal o vegetal. El hábitat es el ambiente particularmente adecuado a los gustos y necesidades personales de alguien. Otro concepto, contagio, es el traslado o transferencia de una enfermedad, por lo general infecciosa, de un individuo a otro. Edificio es una construcción estable, hecha con materiales resistentes para ser habitada o para otros usos. Fábrica, galpón, taller, oficina, vivienda. Enfermedad es una anormalidad dañosa en el funcionamiento de una institución, de una colectividad, de un edificio, obviamente, de una persona, etc. ¿Sí? O sea, una anormalidad capaz de producir un daño, ¿sí? Es sinónimo o definición muy dura, muy mecánica de enfermedad. Entonces, los contagios podrán estar vinculados a agentes patógenos que se transfieren entre individuos y en el caso que nos compete a nosotros durante la jornada laboral. Pueden ser bacterias, virus y hongos. Realmente luego de la pandemia de COVID-19, todos aprendimos mucho y sobreaprendimos y a veces mal aprendimos el concepto de contagio como transferencia de individuo a otro de virus, pero guarda que ya existían y conjuntamente con ellos también dentro de lo que son los contaminantes biológicos, existieron, existen y existirán, ¿sí?, las bacterias y los hongos. No todo lo infeccioso son virus y no todo requiere la misma prevención como no todo requiere el mismo tratamiento. En algunos casos se pueden producir en periodos asintomáticos o de síntomas banales o enmascarados por automedicación. O sea, que yo no recuerde haber estado con alguien sintomático no invalida que esa persona no estuviese con la enfermedad en periodo asintomático y con capacidad de contagio y que me haya contagiado si mi vulnerabilidad, ¿sí?, en ese momento lo hubiese permitido. Entonces esa amenaza incrementaba el riesgo y el tiempo de exposición ya lo estaba marcando. Vuelvo a hacer la referencia a la pandemia COVID-19. ¿Se acuerdan? Las primeras prevenciones eran obviamente el lavado de manos. Bueno, la mecánica del lavado de manos y el uso de alcohol al 70 era el efecto antivirus. Pero después teníamos cuestiones en el ámbito laboral, los ejes que tenían que ver con la variable tiempo, con la variable distancia y con la variable de barreras. No era lo mismo estar mucho tiempo sin barreras, ¿sí?, a mucha distancia que a poca distancia, ¿sí?, un tiempo distinto, más largo, a poca distancia, sin barreras, con barreras. En fin, las combinaciones de esos tres ejes es lo que está acá
vinculando en este pequeño recordatorio que tiene que ver con el concepto de contagio. O sea, el contagio puede estar favorecido por la distancia, por el tiempo de exposición, ¿sí? Y por la higiene deficiente. Mientras que por otro lado, la contaminación y la anormalidad dañosa, ¿sí? Se puede dar por siembra y desarrollo, ¿sí? Esto, qué raro que suena, por siembra y desarrollo. Bueno, la contaminación biológica, bacterias, hongos, ¿sí? En los filtros del aire acondicionado que si mal se mantienen, o sea, no se limpian, lo que hace el ventilador del aire acondicionado es desparramarlos, ¿sí? Más que continuar filtrándolos. Pero la falta de burletes en puertas y ventanas, las manchitas de humedad que vemos cerca de los taparrollos o en algunos lugares específicos de paredes y techos de los baños que no tienen un buen sistema de extracción de vapor de agua y de aire, o sea, en definitiva, ventilación doméstica, esas manchitas negras son hongos, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a pensar en que también la contaminación y la normalidad dañosa que tiene un ambiente, ¿sí? Puede obedecer a la falta de limpieza adecuada de cada espacio. ¿Sí? Esto es para diferenciarnos del contagio que era la transferencia de individuo a individuo. Acá estamos hablando del hábitat, no desde un concepto ecologista, sino del lugar donde se vive o se desarrolla un individuo o una comunidad, ¿sí? Entonces, ahí se pueden estar sembrando y desarrollando agentes infecciosos o patógenos, sean virus, sean bacterias, sean hongos, ¿sí? Y eso puede estar favorecido si la limpieza no es adecuada en cada uno de los espacios donde después se van a desarrollar actividades humanas. El mantenimiento preventivo, deficiente o ausente de los sistemas de ventilación y circulación de aire que les dije antes. Si no limpio los filtros regularmente de mi casa, si en mi organización eso no se hace, ¿sí? O se hace antes de que venga una inspección o una auditoría, no sirve, expone, complica, complejiza, es realmente inadmisible e inaceptable desde todo punto de vista. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos esa vocación de prevenir. No todos la tienen. Piensan en una cuestión mucho más mecánica, mucho más materialista, mucho más en yo gano y los demás no importa. No, no, acá se trata de que multi e interdisciplinariamente tener una postura, una filosofía día a día del ganar. Y a veces hay algo que todo se hace bien, sin embargo, hubo algo que se hizo mal. Una pequeña parte, la ubicación de la toma de renovación de aire es inadecuada. O fue adecuada en el momento que se la diseñó, se la proyectó, se la ejecutó, y después ahí ponemos el contenedor de desechos, de residuos, de basura, etcétera. Lo vemos. Eso lo vemos. No, entonces empiezan todas esas justificaciones válidas. No. Yo soy de una postura ya desde hace años que no admito las justificaciones válidas. Me esmero en que pueda uno dar explicaciones que lleven a resultados óptimos, ¿sí? O capacitaciones en la cual podamos de alguna manera sembrar esa ideología en otros para que no se tengan que justificar. No. Que de cada cuestión podamos tener una explicación que lleve a un proceso de mejora continua buscando resultados óptimos. Hemos estado mucho tiempo trabajando exclusivamente por resultados. Es como si la medicina pretendiera que todos los pacientes entraran en el libro que leímos. Y es al revés. Los libros los leemos para tener una conciencia, un conocimiento y una experiencia científica acumulada en base de evidencias pretéritas más las que yo voy haciendo,
que me permitan de alguna manera inferir algún diagnóstico o dar específicamente un diagnóstico presuntivo en aras de recuperar el estado de salud o evitar, prevenir que alguien se enferme. Cuando nosotros empezamos a pensar en explicaciones y no en justificaciones, y eso es lo que trasladamos y tratamos de ir cambiando dentro de la mentalidad del otro, que dice, bueno, si pasa, pasa, y si no, vienen esas largas y aburridas justificaciones válidas, pero que no explican nada. No estamos en un proceso de ganar, ganar, y la mejora continua es como que inútilmente se detiene. Por eso, siempre, en todo hecho donde hay una manifestación clínica, no escuchemos solamente a Caperucita. También hay que escuchar al lobo y también hay que escuchar a la abuela. Cada uno debe de tener su propia historia para contar, y nosotros tenemos el raciocinio, el conocimiento y la experiencia, ¿sí?, para analizar esos datos, construir información y con esa información desarrollar la inteligencia necesaria para poder gestionar esa situación problemática. Tal vez algunos de mis colegas recordarán la historia de la enfermedad del legionario. No es tampoco para que lean, yo les voy charlando todo este tiempo, no para leer, pero sí para que les quede fijo, después hagan la captura de pantalla y lo puedan leer. Pero la Legionella pneumoniae es una forma bacteriana que produce una neumonía que cursa a veces en forma sintomática y en otras termina siendo una forma bastante grave de neumonía e inclusive en algunos casos fatal. Esta bacteria se describió a punto de partida de una observación, en definitiva, de algún grupo de curiosos que se enfrentaron en un tiempo dado y supieron interrogar con criterio bioestadístico a personas que estaban padeciendo una manifestación clínica típica de neumonía, pero que no se podía aislar al germen. Eso fue no hace mucho tiempo, fue en el año 1976 en Filadelfia, a punto de partida, haciendo el resumen de una reunión que se realizó ¿cómo es? Por una convención, mejor dicho, de la Legión Americana en Filadelfia. ¿Sí? Eran legionarios, de ahí que quedó la enfermedad del legionario, y al germen se lo llamó Legionella pneumoniae, en latín, ¿no? Lo de pneumoniae. Perfecto. Estas bacterias, recuerden que pueden convertirse en una verdadera preocupación en ámbitos laborales, ¿sí? Porque se pueden multiplicar y propagar en sistemas de agua artificiales, por ejemplo, ¿no? Se los digo como nota de color. No es frecuente, y no sé si no es frecuente porque no alcanza el número de casos, porque los casos que alcanza no se transforman graves, porque aquellos que no se transforman en graves no son debidamente estudiados o responden bien, en fin. Pero recuerden que esto puede estar en fuentes y accesorios decorativos que funcionan con agua, pero agua que no se recicla y no se trata, tanques de agua caliente y calentadores de agua, también es cierto, a veces uno no presta atención en esto y ahí está, y en sistemas de tuberías complejos y de gran dimensión, como puede haber en plantas industriales o en edificios de vivienda hechos con conceptos por ahí más antiguos de edificación, ¿sí? Pero esto se los quería decir porque como de una reunión por un evento social, de celebración de algo, un grupo termina enfermo de algo potencialmente letal, donde había una característica. Todos los que padecían esa forma de neumonía habían estado en esa convención,
por lo que los reunieran todos más o menos de mismas características y pautas conductuales de desarrollo y edad, y investigando, la conclusión fue muy simple. Esta bacteria había colonizado, sembrado y desarrollado en el equipo de aire acondicionado de ese lugar de Filadelfia donde estas personas se reunían. Ahora veremos las causas químicas. Muchos agentes y sustancias que se utilizan o se generan en el trabajo pueden ser perjudiciales para la salud. Entre ellos, los productos químicos que en todas sus formas, ¿sí?, pueden de alguna manera repercutir sobre la salud, sean sólidos, líquidos, gaseosos e incluidas las nanopartículas. Y cuando hablamos de sólidos, por ahí estamos hablando de factores que, si bien son bien perceptibles, ¿sí?, pero tienen, o por efecto del tiempo, por efecto de la limpieza, por efecto de la circulación de aire, y ahí es donde vinculamos con ventilación, desprendimientos propios, erosivos, tenues, aparentemente imperceptibles, pero que pasan al aire circulante, por ende a la ventilación alveolo-pulmonar. Los contaminantes químicos son agentes y sustancias que pueden encontrarse siempre en formas distintas o transmitirse de distinto modo. Así podemos hablar de polvos, de gases, de vapores que se respiran, líquidos, ¿sí?, las microgotas, geles o polvos que entran en contacto con los ojos, con las membranas, con las mucosas, la piel, y en algunos casos pueden ingerirse hasta por accidente. No son inmediatamente tóxicos, no. Son inmediatamente envenenantes, no. Es más, muchos no lo son, pero sin embargo producen manifestaciones clínicas que pueden terminar en enfermedades. Las sustancias y los agentes nocivos siempre pueden estar presentes en cualquier cosa, desde pinturas a productos de limpieza, así como en el agua, la harina u otros productos en polvo, el humo de la soldadura, los sistemas de aire acondicionado, la sangre y los residuos. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les di? No teórico, porque fue real y me tocó a mí recorrerlo, ese frigorífico, donde en un sector se preparaban los condimentos para luego mezclar con la pasta de materia prima para lograr el producto terminado, que dije, bueno, se trataba de chorizos. Eran distintos tipos de productos terminados dentro del gran rubro de chacinados. Todos los controles en ASA, todos los controles de calidad, estaban todos bien hechos, y los de seguridad industrial también. Pero yo en aquella época sabía bastante menos que ahora, y entonces pregunté por qué esta gente que trabajaba en un lugar de aroma tan rico, bueno, sería que a mí me gustaba justo el condimento que habían manipulado y había quedado volátil en el entorno, que por qué estaban tan encerrados y abajo de esa campana, ¿no? Parecía la campana del silencio del superagente, y se reían los higienistas que estaban de recorrida conmigo, los licenciados de seguridad e higiene, los ingenieros de planta inclusive, y me decían, Blanco, es la campana de flujo laminar y aspiración para que pase a los filtros su tratamiento y luego el reciclado por un lado y la limpieza de filtros, ¿sí?, con el desecho. ¿Pero y por qué?, pregunté yo. Entonces simplemente hicieron así en una bolsa, no sé, pónganle que era de azafrán, y vi las bolsas donde viene el producto a granel, ¿no? Y vi así vi y sentí dos cosas. Vi la pequeña nubecita, porque las bolsas en sí no son herméticas, ¿sí?, y sentí el aroma de ese condimento. Bueno, eso quiere decir que en ese momento pasaron dos cosas. Era volátil y alguna partícula había llegado a mi mucosa olfatoria, ¿sí?, a través del aire. Si eso mismo yo lo hacía abajo de la campana donde estaban trabajando los operarios, hubiese podido ver y que era absorbido hacia arriba. Como los extractores industriales o domésticos, como también esas campanas que se ponen arriba de las cocinas,
que nosotros en general las denominamos por la primer marca que la comercializó en nuestro lindo país, Spar, y bueno, son en definitiva purificadores, pero ¿qué tienen? Un sistema que aspira, un sistema que impele al exterior, y entre medio de esos dos sistemas hay un filtro que también requiere un mantenimiento preventivo periódico en virtud de las horas de uso, el tiempo de uso o el tiempo de obsolescencia calculada que se dio para esos filtros. Esto lo vemos a diario, pero esto en los procesos industriales está, y si no está, debería estar cuando hay polvos, cuando hay partículas, cuando hay humos, ¿sí? Que obviamente por definición humo, polvo, partículas son volátiles, ¿sí? Y pueden ser de mínima aspirados o impactar sobre la piel o sobre mucosas o sobre los ojos, dando las distintas manifestaciones sintomáticas como las que nos referimos tiempito atrás. Algunos agentes y sustancias pueden provocar asma y otras enfermedades por inhalación, inclusive como cáncer. Muchos pueden dañar la piel, algunos pueden provocar daños graves a largo plazo en pulmones u otros órganos. O sea, a veces a tan largo plazo que es después, ¿sí?, del periodo no muy prolongado de actividad laboral que haya tenido esa persona a la exposición de ese contaminante químico, pero muy cercano a la etapa del jubileo. Entonces pasan a dejar de estar expuestos, pero el daño producido ya disparó la enfermedad, sin manifestación clínica al momento de la jubilación o retiro, y con una aparición tardía donde después es muy difícil establecer con total certeza, como todo dentro de la medicina, la relación que puede haber entre esa enfermedad grave y hasta a veces fatal y aquel tiempo y dosis de exposición que tuvo en su actividad. Entonces, evitemos discusiones que no conducen a nada en el futuro, cuando está en peligro la salud de los trabajadores y de nosotros mismos, que ese es nuestro trabajo, velar por el mantenimiento de la salud de ellos y no el recupero desde la enfermedad. Necesitamos tener una filosofía de presencialidad de calidad y no meramente un número de disminución de ausentismo como un objetivo que termina más de uno cambiando valores éticos por valores monetarios. A veces hasta el mismo trabajador suele cambiar salud por dinero sin saber realmente a qué se está exponiendo, ¿sí? Entonces debemos de alguna manera mancomunarnos a ir favoreciendo esta cultura y a aprender a mirar cosas que tenemos a diario desde casa, en la calle y en el lugar de trabajo. De ahí que la patita médica que me había pedido la doctora Gaviola para abordar estos temas la encare de esta manera, tratando de ser menos aburrido que explicándole la fisiopatología de tal o cual afección, donde creo que ni a mis colegas que estén realizando esta importante especialización les pueda llegar a interesar mucho, o de mínima aburrir menos o más de cuando los cursábamos en el pregrado. El efecto de los contaminantes químicos puede ser inmediato, mareo, la picazón de los ojos, ¿sí?, o puede ser gradual a lo largo de las horas o de varios días, en el caso de tardar varios años en manifestarse, como por ejemplo las enfermedades pulmonares, ¿sí? Esto va teniendo que ver con el tipo de contaminante, también con la idiosincrasia de la persona, con la dosis, con el tiempo de exposición, pero con la ausencia o la ineficacia o la inadecuación de los sistemas de ventilación en el ambiente de trabajo, la falta de controles, pero no esperando que venga el inspector y ahí pintamos todo, arreglamos todo, limpiamos todo, no.
La inspección y la auditoría deberían llegar para certificar que está todo como corresponde y no para decir esto está mal y va a tener una sanción. Recuerden que nuestra tarea no deben ser nunca vistos ni por quien es el destinatario, ni por quien la esté ejecutando como un punto de dolor, porque eso sería una relación sadomasoquista. Lo nuestro debe ser reforzando un proceso de mejora continua, pero capacitando y concientizando a quien debe tomar las decisiones para que cuando nosotros vayamos termine con un plan de acción de mejorar lo que ya se mejoró y no de corregir lo que viene estando mal desde la última inspección. Entonces, esto no nos sirve ni a nosotros profesionalmente, ni al sector productivo para mejorar su rentabilidad, ni tampoco a los sistemas de salud, ni a nadie, porque no es ganar-ganar. De esta manera, nosotros lo que hacemos es tratando de que todas las partes involucradas ganen. ¿Qué ganan? Ganan salud, que evitan enfermarse. Y ese tiene que ser nuestro norte, por lo menos es mi convicción. Muchos de los efectos crónicos de los contaminantes químicos o a largo plazo no pueden curarse. Una vez que la enfermedad se asentó, queda. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, ¿sí? En realidad a mí me gusta llamarla EVOC, así fue como la conocí de un gran compañero de trabajo en el ámbito hospitalario. Era enfermedad bronquial obstructiva crónica, tiene que ver con múltiples procesos que empiezan obstruyéndose el bronquio por el propio moco producido exageradamente por irritación desde afuera, más allá de los fenómenos idiosincráticos, que hace que haya que forzar la inspiración y la expiración para superar ese stop, con lo cual el aire queda atrapado en esas bolsitas que yo les hablaba que eran alvéolos, ¿sí? El aire que queda ahí rápidamente es de menor calidad porque se va llenando por diferencias de concentraciones de lo que no sirve, ¿sí? Y va agotando de lo que necesitamos. Entonces no se está produciendo adecuadamente bien la ventilación, se disparan otros mecanismos inflamatorios y esa bolsita se empieza a engrosar, los intercambios no suceden como realmente fueron previstos por la biología, por la naturaleza. Todo eso empieza a concluir la inflamación en su secuela. Para que se entienda, voy a hablar como de cicatrices. Es como cambiar el látex de un globo por cuero, ¿sí? Entonces ya el globo se puede inflar, pero ya no tanto como antes. Pero si cada vez más látex del globo lo estoy cambiando por cuero, va a llegar un momento que voy a poder tener un volumen estático que va a ser inexpandible y que todo lo que haya adentro va a ser insuficiente, o sea, la combinación gaseosa. De esta manera se establece una enfermedad que ya no tiene punto sin retorno, ¿sí? Y esto puede estar a veces producido por contaminantes químicos que comienzan con una acción y con muy poco de síntomas más allá de la idiosincrasia de la persona. Hay personas que pueden entonces manifestarlo antes, pero no lo debemos subestimarlo. Debemos curiosear, investigar, poder explicar cuál es la causa. Y la prueba número uno es cuando yo lo saco de la exposición directa, ya esos síntomas de aviso, esas primeras manifestaciones clínicas ceden o hasta desaparecen. Eso me está diciendo que dentro del hábitat de laboro es donde está lo que está de alguna manera provocando esa manifestación química. Entonces no deja de ser la idiosincrasia algo que agrega, pero no lo que pueda explicar gran parte, sino que hay algo en el medio ambiente, y eso que está en el medio ambiente puede estar pero muy vinculado a la ventilación inadecuada, ineficiente o inexistente, ¿sí? Cada producto o sustancia puede ser capaz de provocar más de un efecto en el organismo. No obstante, y de una forma ilustrativa, los
clasifico así en tóxicos muy tóxicos, nocivos, sensibilizantes, irritantes, cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción y disruptores. Tóxico muy tóxico, tóxico sería lo que diagnosticado rápidamente por las primeras manifestaciones clínicas se puede tratar y hasta inclusive no hacen falta antídotos, sino que con tratamientos a veces sencillos en manos adecuadas, ¿no? Facultativos, se puedan superar. Los muy tóxicos ya vamos a tener que realizar procedimientos un poquitito más exhaustivos y hasta inclusive en algunos casos específicos la utilización de antídotos rápidamente en tiempos adecuados. Hay contaminantes químicos que serán nocivos, o sea, provocan un daño y ese daño es irreversible, tenga o no tenga antídoto. Sensibilizantes son los que provocan un daño que por ahí no tiene una manifestación clínica porque son daños de estímulo microscópico, de ahí viene a lo sensibilizante y que está sensibilizando al otro sistema de memoria que tenemos los seres humanos, que es el inmunológico, donde la exposición de ahora no provoca ninguna manifestación clínica, pero repetir la exposición va a disparar algún mecanismo que genera determinado tipo de descompensación que ya merecerá no solamente ser tratada en el agudo, sino debidamente estudiada e investigada para dar un tratamiento si es que tiene tratamiento, y si no, la única solución que queda es solucionar la causa, que es donde está ese contaminante químico volatilizando y no tratándoselo adecuadamente con un sistema eficaz de ventilación, y por el otro lado tener a esa persona que ya está sensibilizada alejado de la causa. O sea, inclusive esto es cambiar, readecuar tareas, o sea, la cosa se va complejizando. Irritantes es cuando provocan los químicos un efecto directo. Lo más común es el tegumentario, el que ustedes tienen más presente de la vida social es el de las mucosas, cuando comen algo picante. Ahora está muy de moda el chili, los jalapeños, comidas que eran exóticas para nosotros y ahora tenemos transferencias culturales producto de los distintos fenómenos migratorios. Entonces estamos probando cosas a las cuales no estamos acostumbrados y reaccionamos inmediatamente de una manera distinta y exagerada, y después, si gusta, no por masoquismo, por supuesto, uno se va como acostumbrando y se va educando, o sea, va haciendo como una contrasensibilización, por hacerlo decir. Pero inicialmente actuaron como irritantes en piel, en mucosas, y otro muy común es en los ojos, provocando o la sequedad o provocando la irritación y los ojos llorosos. Cancerígenos son los que actúan, ingresen en el organismo como ingresen, actúan en determinados órganos a nivel celular modificando la información genética. Es como decir, volvimos locos algunas células que ahora se empiezan a reproducir alocadamente, pero de una manera también muy alterada, ¿sí? Muy disímil, muy descontrolada, ¿sí? Y que termina siendo una enfermedad en muchos casos tratable pero no curable, en muy pocos tratable y curable, y en muchos casos ante el fracaso terapéutico, si tuviesen tratamiento, igualmente terminan con complicaciones y o directamente son fatales. Mutágenos, hay químicos de determinadas industrias, ¿sí? Que pueden generar mutaciones, agentes químicos, ¿no? Mutaciones en la información genética sin necesidad de que esto provoque cáncer, pero sí aparición de otro tipo de lesiones o de nuevo, formaciones en distintas partes del cuerpo, si son visibles, y si no son visibles, o sea que están dentro del organismo, no todas van a poder ser observables en forma directa con procesos diagnósticos, algunas de las cuales podrán ser con manifestaciones clínicas que lleven a curiosear, investigar
llegar a confirmar una presunción diagnóstica, hasta inclusive si es posible tratar o mejorar el cuadro. Otros se comportan como tóxicos para la reproducción y a veces no entendemos por qué en tal o cual exposición, industria, ¿sí? Tenemos en esas comunidades poblaciones que envejecen y no se reproducen, o sea, con una baja tasa de natalidad. Entonces lo que empezamos a ver es que algo está pasando y los pocos que sobreviven y se reproducen lo hacen porque no realizan esa tarea, y a partir de ahí tenemos observaciones, sospechas, inferencias que despiertan la curiosidad, investigamos y al investigar, ¿sí?, buscamos las evidencias, y al acreditar esas evidencias tenemos bien concreto un diagnóstico. Y también tenemos algunos contaminantes químicos que se comportan como disruptores, o sea, sus moléculas a la vista de receptores hormonales son tan parecidas que los receptores hormonales expuestos a estos contaminantes químicos bloquean o estimulan, ¿sí?, como si se tratara inadecuadamente por la cantidad y la concentración que se genera como hormonas, y otros bloquean y provocan el efecto de neutralidad, ¿sí?, como si ese receptor no existiera, como que lo anulan. Realmente, ¿se acuerdan cuando les mostré esa tolva que estaba encefalonada con la señalética de peligro? Había sido bloqueado eso porque estaba ineficiente el botón de pánico, lo veían que era rojo. Vuelvan a ese video y entonces lo van a ver que tenía que ver todo esto con evidencias y con Titanic y con todas estas cosas. Acá estoy donde estoy tratando de integrar todos estos conceptos y todo esto con lo que nos atañe para estos encuentros. Entonces, hay contaminantes químicos que pueden ser volátiles, que pueden llegar al organismo y bloquear, o sea, impedir que la hormona haga lo que tiene que hacer. Y entonces lo que voy a tener es un hipoalgo. Es como si esa hormona no existiera, faltara o estuviese en menor cantidad. Y no, es un contaminante que bloqueó el receptor sobre el cual la hormona provoca su acción o efecto. Bien. Ahora vamos a referirnos también a las causas físicas vinculadas con la ventilación, recordando que los contaminantes físicos son muchos más que los que vamos a ver acá, e inclusive algunos de los que les voy a mencionar son extemporáneos o geográficamente inexistentes, ¿sí?, o históricamente ya superados, o simplemente ignorados por falta de conocimiento, de experiencia o de lo que sea. Los contaminantes físicos son el polvo, los restos de madera, de cartón, palitos, vidrios, entre otros. También se incluyen el ruido, las vibraciones, el ambiente térmico, las radiaciones ionizantes, las no ionizantes, entre las que se encuentran los campos electromagnéticos y las radiaciones ópticas. Las fuentes de contaminación interior que liberan gases o partículas en el aire son la causa principal de los problemas de calidad en el aire interior. Hay muchas fuentes de contaminación del aire interior, desde los materiales de construcción y los limpiadores domésticos hasta los contaminantes biológicos como los ácaros, el polvo y la caspa de las mascotas. Algunos de los contaminantes más comunes del aire interior son, ya con esto nos vamos centrando en lo que les dije antes, algunos van a ser un poquitito extemporáneos, otros menos frecuentes, otros inexistentes en nuestro medio o somos ignorantes de los mismos. Bueno, comenzamos con uno tristemente célebre, que es el asbesto. Dentro de la miscelánea que les quiero compartir a ustedes para despertar curiosidad, ¿sí?,
podemos decir sintéticamente que los síntomas de las enfermedades producidas por el asbesto pueden demorar muchos años en aparecer luego de haber sido expuestos. Y sepamos, ¿no?, que hoy la máxima partícula, la máxima concentración de partículas admisibles de asbesto en el ámbito laboral es igual a cero. O sea que una pequeña fibra de asbesto ya podemos considerar de que ese medio está lo suficientemente contaminado como para quienes están expuestos al cabo de mucho tiempo, inclusive luego de haber sido expuestos, puedan desarrollar cáncer de pulmón o otros tipos de cánceres como los mesoteliomas, que pueden atacar tanto las pleuras, esa especie de membrana que cubre el tórax de adentro y se refleja cubriendo los pulmones, o el peritoneo, que es lo mismo, ¿no?, pero en el abdomen. ¿Sí? Es como una membrana que recubre por dentro toda la cavidad abdominal y a su vez a todos los órganos. Y la asbestosis. ¿Sí? Estas son las afecciones principales o más frecuentes, y este mismo esquema lo voy a tener con todos los contaminantes físicos que vamos a mencionar acá, que son solamente algunos, o al menos son los más comunes, más frecuentes a lo largo de la historia de interés sobre estos temas. El monóxido de carbono, otro tristemente célebre. La contaminación e intoxicación por monóxido de carbono puede no dar síntomas y estar con una exposición aún a niveles peligrosos de monóxido de carbono. Respirar concentraciones bajas de CO pueden no resultar en síntomas obvios de envenenamiento por monóxido de carbono, pero esta baja exposición puede causar daños a la salud que sean mediatos, ¿sí? E inclusive a veces tan postmediatos que cuesta asociar esos trastornos con aquella exposición prolongada. En lo agudo, la afección principal o más frecuente es el envenenamiento con alto riesgo de fatalidad si no se toma acción directa con la o las víctimas. Y a largo plazo incluyen daños neurológicos, como por ejemplo dificultades de aprendizaje y retener datos en la memoria, efectos emocionales y de personalidad, como también trastornos sensoriales y motores. Fíjense que muchas de estas afecciones a largo plazo son compartidas con otras enfermedades o con otros procesos a veces más vinculados con la edad de la persona que está consultando por estas afecciones, que realmente con alguna historia que haya quedado en la memoria acerca de la exposición prolongada a dosis no muy altas de monóxido de carbono en el pasado y durante mucho tiempo. El plomo, otro también conocido, por ahí para los más jóvenes, a veces hasta se preguntan por qué la nafta sin plomo, y el que más sabe le dice porque mejora la combustión. No, el tema era que se le había adicionado plomo cuando no se había evolucionado lo suficiente en el conocimiento de la combustión de hidrocarburos, porque eso mejoraba la combustión. Entonces, a partir de allí, con el desarrollo de motores a explosión y el increíble crecimiento del parque automotor, aumentó la exposición al plomo de toda la población, ¿sí? Porque el combustible, para que combustionara mejor, tenía plomo. A partir de ahí aparecieron nuevas dolencias y nuevas enfermedades, ¿sí?, donde alguien curioso investigó y llegó a la conclusión que estaban vinculadas con el plomo. Entonces, parte de la prevención es tener combustible sin plomo. A veces esto no se puede evitar bien, pero si a eso le sumamos que se esté trabajando en un ambiente
ineficiente o inadecuadamente ventilado, la cosa iba a ser peor. Hoy hemos evolucionado mucho más, ¿sí? Y por ahí ya cada vez el plomo está presente en menos industrias con mejores procedimientos de seguridad y más cultura preventiva. Pero recordar que el plomo, una vez que entra a los pulmones, es rápidamente distribuido por todo el cuerpo, e inclusive esta rápida distribución no necesariamente tiene que ser en forma respiratoria, a veces por ingesta directa, causal o accidental, también como es, pueden distribuirse por absorción, diferencias de concentraciones. Siempre volvemos a esa física que conjuntamente con la físico-química podemos explicar mucho de la fisiología, con la fisiología la fisiopatología, y yo traté de darles a ustedes entonces la resultante final desde los síntomas a la etiopatogenia. Les conté, les spoileé el final del cuento, pero para que no sea tan aburrida la patita médica, empezando a hablar desde cero de cosas que tampoco van a contribuir en mucho para lo que queremos todos nosotros, que es ese win-win, ese ganar-ganar en pos de una prevención efectiva. La exposición ocupacional prolongada en adultos al plomo causó alteraciones en algunas funciones del sistema nervioso. También puede producir debilidad en los dedos, en las muñecas o en los tobillos, o sea, en articulaciones no grandes, ¿sí?, pero muy útiles. Muñeca, tobillo, tiene que ver con la movilidad de miembros superiores y miembros inferiores, pero también las pequeñas articulaciones de los dedos. ¿Sí? La exposición de plomo también puede exposición al plomo, también puede producir anemias, y los niveles de exposición altos pueden dañar severamente el cerebro, los riñones, tanto en adultos como en niños, y pueden llegar a causar la muerte. En mujeres embarazadas, los niveles de exposición altos pueden producir abortos, y en hombres disminuir la producción de espermatozoides. Dióxido de nitrógeno están en los ambientes de trabajo donde existen aparatos de combustión sin ventilación, por ejemplo, estufas de gas, aparatos de ventilación e instalaciones defectuosas donde hay soldaduras, humo de tabaco y calentadores a queroseno. El dióxido de nitrógeno es irritante, afecta a la mucosa de los ojos, la nariz, la garganta y las vías respiratorias. Todo lo que habíamos hablado antes, ¿no? Ojos llorosos, ojos secos, congestión nasal, picor, sensación de picazón en la garganta, dificultad para respirar, pero no dificultad para respirar con sensación de asfixia, no, me cuesta, me molesta, me siento mal. La exposición continua a altos niveles de dióxido de nitrógeno puede contribuir al desarrollo de bronquitis agudas o crónicas, y la exposición a niveles más bajos de dióxido de nitrógeno puede causar aumento de la reactividad bronquial, o sea, producción de mucho moco, de mucho catarro, con mayor riesgo para infecciones respiratorias y disminución de la función pulmonar. El radón, raro en nuestro medio, es un gas radioactivo natural, es la resultante de el apagado, por así decir, normal y natural del uranio, ¿sí? Si no se hacen las pruebas específicas, no se sabe de su existencia en la composición del aire atmosférico del ambiente donde se lo mide. Esto está vinculado a determinadas regiones, vinculadas a determinadas industrias, donde se desarrolla la explotación y la utilización del uranio, obviamente no
adecuando medidas de seguridad y de prevención conocidas en la actualidad para que esto no suceda. El radón es la causa número 1 de cáncer pulmonar entre no fumadores en los Estados Unidos de América, y de acuerdo a estimaciones que hizo la Agencia de Protección Ambiental, en general, el radón también es la segunda causa principal de cáncer de pulmón en los Estados Unidos. Lo traje como nota porque es importante que lo sepamos, aunque nosotros no estemos vinculados a la industria de extracción en forma masiva, de aplicación o de utilización o de manipuleo de radón o de su origen, que es el uranio. Humo de segunda mano. ¿Qué es el humo de segunda mano? Lindo título. El humo de segunda mano es el equivalente al archiconocido fumador pasivo. Es el generado por un fumador, pero que lo aspira a alguien que no fuma. Da lo mismo para cualquier otro gas. Es el solo hecho de que haya un vapor, que haya un humo de algo generado por alguien, y quien no lo está generando, ni que tampoco sea necesario generarlo en ese ámbito, lo está permanentemente aspirando, está actuando sobre su sistema respiratorio. Los efectos del humo de segunda mano sobre la salud de los adultos no fumadores y de los niños siempre son perjudiciales y lamentablemente muy numerosos. Las enfermedades cardiovasculares que producen, ¿sí?, son las cardiopatías e infartos, el cáncer de pulmón, el síndrome de muerte súbita en el lactante, ataques de asma más frecuentes y graves y otros problemas de salud graves. A ver, ¿qué tiene que ver esto con el ámbito laboral? Bueno, sería casi como una especie de, no sé cómo decirlo, de una obviedad pensar que en un ámbito laboral como es una guardería infantil haya personas encargadas de esos niños, nuestros niños, y que fumen, ¿no? Sin embargo, sabemos que eso sucede, ¿sí? Si no voy a la guardería que yo contrato, me la cubra o no la obra social, mi empleador, etcétera, también tenemos plantas y establecimientos donde había guarderías para los niños, fundamentalmente lactantes, de la fuerza trabajadora de ese lugar, ¿sí? Y se fumaba. Muchas de estas cosas empezaron a desaparecer, estas secuelas, con los edificios libres de humo. Sin embargo, sabemos que hay gente que esto no lo respeta y está exponiendo y exponiéndose a otros, y en este caso de las guarderías lo traigo como un ejemplo que aparentemente no tenía nada que ver con el ámbito laboral, pero ayudarlos a hacer pensar en nuestro quehacer de auditoría y de inspección, para que eso también de alguna manera lo pesquisemos, ¿sí? No debería suceder, pero también debo considerar, y ya hay trabajos publicados en eso, con respecto al vapeo, ¿sí? El vapeo, si bien no tiene nicotina porque no se está combustionando el papel del cigarrillo, ¿sí?, sea artesanal o industrial, tiene, no sabemos cuántas otras sustancias vaporizadas con ese humo, que a su vez todos vimos algún compañero de trabajo que vapea y que es un humo un poquitito más denso, por lo menos a la vista, con aromas de distintas características y magnitudes. Bueno, también esto lo tenemos que considerar, aunque se trate de un vapor en definitiva, o un humo de segunda mano, ya que también tiene partículas en esa nube de vapor de agua. Y las materias particuladas pueden variar en tamaño, forma y composición, ¿sí? Materias particuladas, ¿sí?, están en el ambiente, ¿sí?, y deben ser barridas, ¿sí?, o aisladas o recicladas por sistemas de ventilación eficiente, porque si no, una vez que son inhaladas, estas partículas pueden afectar al corazón, a los pulmones y en algunos casos causar graves efectos en la salud.
A quienes tienen la suerte de poder inspeccionar y auditar laboratorios de la industria farmacéutica, podrán ver todas las medidas de seguridad muy estrictas que hay, aún no sé, en la planta de producción de vitaminas, ¿no? De conocidísimos, y cada vez hay más marcas de esos comprimidos o sellos efervescentes de complejos vitamínicos y minerales. O sea, decir, no, acá si eso se toma para hacer bien. Bueno, pero es el mismo ejemplo que los condimentos en el frigorífico que fabricaba chorizos, ¿sí? Si no tengo debido cuidado en eso, lo que voy a tener son indebidas sorpresas, todas previsibles. Muy bien, como es habitual, cada vez que muestro algo que tiene mucho texto, siempre les dejo un slide más tiempo para que ustedes puedan hacer su print de pantalla si es que les interesa repasar el texto más allá de mi mensaje hablado. Y así cierro con las 4 causas que al inicio de esta ponencia les había dicho. Bueno, ya llevamos prácticamente alcanzado con esta hora larga todo lo que me había propuesto de patita médica en la asignatura ventilación. Disculpen una vez más si me excedí en algunos temas, pero créanme que la experiencia indicaba que es muy importante ayudar entre todos a pensar y concatenar muchos conocimientos que muchos de ustedes los tienen muy claros en todos los niveles del conocimiento y otros están empezando o ya empezaron hace tiempo pero los miran desde una perspectiva diferente de acuerdo a las funciones que desarrollan. Yo lo que me propuse en este desafío, que una vez más agradezco tanto a las autoridades de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo como a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que hayan confiado y apostado en mí en este hermoso desafío, que es tratar de hacerlos pensar y ya pasar al otro tema como para ir cerrando todas estas ponencias vinculadas a esta asignatura. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.